Durante todo el año se recuerdan fiestas. Durante todo el año se recuerdan fiestas, y estas son 7, las 2 grandes fiestas. Y entre la primera lista estaba algo que se llama el día de reposo. El día de reposo. Vamos a revisar qué era el día de reposo, aunque esta no es una fiesta, es algo crucial que estructuraba todo dentro de las fiestas. Levítico 23, verso 3. Cuando ustedes vean esas rayas de colores a la derecha de su pantalla, es porque estamos en el capítulo clave, el que les dije. Levítico capítulo 23, del verso 1 al 44. Ahí está todo. El 1 y el 2 ya lo habíamos leído, que dice: habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel las fiestas solemnes de Jehová, las cuales son como santas convocaciones serán estas. Y arranca el verso 3. Aquí empieza todo. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo de Jehová es donde quiera que habites. El día de reposo básicamente era como un feriado para nosotros. Era algo así como el acostumbrado domingo que tenemos. El día de reposo, proféticamente hablando, porque ese es el panorama profético, proféticamente hablando, es la obra de Jesucristo en nosotros. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, verso 10 en adelante, específicamente eso, que Él es nuestro reposo. Porque el que ha entrado a su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ver la obra de Jesús es nuestro reposo. Caminar en Jesús es nuestro reposo. Y yo sé que existe mucha gente que por su religión habla mucho de guardar el día de reposo, ese sábado. Pero es necesario recordar que aunque Jesús guardó el 100% de la ley, Jesús no guardaba el reposo como estaban acostumbradas las demás personas a guardar, o como los fariseos ordenaron que la gente guardara el reposo. Un registro de esto está en Mateo capítulo 12, verso 9, donde dice esto: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. He aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Saben por qué? Porque servir a los demás, hacer el bien, no es un trabajo. Hacer el bien es amor. Es más, los discípulos hacían exactamente lo mismo. Ellos técnicamente no guardaban el día de reposo como su tradición se los estaba ordenando. Los discípulos hacían lo mismo. Mira lo que dice Mateo capítulo 12, verso 1 en adelante. En aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Eso era algo prohibido. Viendo los fariseos les dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Claro, porque habían dicho muchas veces que lo que tenía que suceder era que tenías que parar todo trabajo, y empezaron a discutir, bueno, ¿cuánto es trabajo? Porque si realmente toda la semana salir al campo y atender el campo es tu trabajo, entonces estás trabajando. Pero si coser un poco de ropa, bueno, si eres sastre es tu trabajo, entonces estás trabajando, no tienes que coser nada. Pero si no eres sastre, entonces tú sí puedes coser. Entonces era un lío de leyes, era un escándalo de leyes. Entonces ellos simplemente estaban caminando por ahí, y al estar caminando dijeron: bueno, comamos algo, y empezaron a recoger comida. Y al recoger comida dijeron: mira, es día de reposo, ¿cómo van a hacer este tipo de cosas? Pero este mismo capítulo en el verso 8 dice esto: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.
Cualquiera podría agarrar y decir, bueno, pues entonces el domingo que sea reposo, porque en mi iglesia se reúnen los domingos. Bueno, tampoco es que nosotros tenemos que decir que el día de reposo es el domingo, porque no funciona de esa manera. ¿Saben por qué la iglesia se reúne el primer día? Sencillamente porque históricamente recordamos que el día domingo es un día domingo, el día que Jesucristo resucitó. Es más, en la iglesia primera habían creyentes ex-judíos que obviamente ellos, por la tradición que tenían, ellos guardaban el sábado, porque ellos están acostumbrados en su cultura a guardarlo. Pero estos ya eran creyentes y eran judíos. Por cierto, si en medio nuestro hay alguien defendiente de que la iglesia primera empezó a guardar el sábado, la Biblia jamás dice eso. Es más, hay un capítulo que es Romanos capítulo 14 que nos libera completamente de este tipo de cosas. Por ejemplo, dice Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Ok, recuerdan que yo les decía que el día de reposo era como un día feriado, era el séptimo día de la semana. Pues entonces, ¿por qué la iglesia guarda domingo? Comprendo y respeto, y como iglesia siempre vamos a respetar el punto de vista del sabatanismo. El sabatanismo es ese punto de vista que dice que es necesario reservar un día de la semana para adorar y celebrar a Dios tal como exigen las leyes. Es correcto, no es correcto que estemos trabajando 7 días y que no reservemos un día mínimamente para estar con el Señor. Eso es correcto. Pero históricamente, y eso quiero que quede muy claro para nosotros, históricamente, haciendo un lado el concepto de que sí deberíamos parar un día de todas nuestras actividades y buscar el rostro de Dios, mínimamente un día, históricamente el domingo y no el sábado, y eso quiero que quede muy claro en sus corazones, el domingo y no el sábado era el día normal de los cristianos, era el día normal en que los creyentes hacían iglesia. La práctica de esto estuvo desde el primer día. La Escritura nunca menciona ninguna reunión de los creyentes los sábados para sus reuniones de adoración. Nunca las menciona como sábados. Hay pasajes claros que mencionan el primer día de la semana, domingo, como la reunión, como el día específico de reunión de la iglesia. Un ejemplo, Hechos capítulo 20, verso 7, donde literalmente dice así: el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Pues domingo. Yo sé que hay un montón de adventistas diciendo, no, que tiene que ser el sábado porque Dios estableció el sábado. Pero bíblicamente, revisa Hechos 20, dice, el primer día de la semana nos reunimos. Pablo insta a los creyentes de Corinto a reunirse el primer día de la semana. Mira lo que dice 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, no está hablando de día de reposo sábado, sino de domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Aquí Pablo está hablando de recoger una ofrenda específica, y si uno revisa 2 de Corintios capítulo 9 verso 12, puedes ver que este recojo de ofrenda para él es la administración de un servicio, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos su falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia al Señor. Por eso es que también se dice en las iglesias cristianas que es día de servicio. Mañana domingo tenemos un servicio en línea, servicio dominical. Entonces es por eso que la iglesia habla. No nos reunimos ahora, eso hay que entender. La iglesia cristiana o la iglesia de Jesucristo no nos reunimos específicamente o exclusivamente los domingos, como aquellos que guardan los días de reposo.
Nos reunimos técnicamente todos los días. Y ahora que hay servicios en línea por todo lado, todos los días hay algo para hacer como comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablemos desde este momento del principio día de reposo, no nos estamos refiriendo al domingo, nos estamos refiriendo a el feriado que ellos tenían. Y decían, ese día va a ser para nosotros feriado. Ese día va a ser para nosotros un día de fiesta, un día de descanso. En la liturgia terminaron haciendo que el día de reposo sea algo muy tedioso, cansador, que todo tenía un paro cívico, y nunca fue esa la idea. La idea era que tenía que ser un día de descanso. Ok, con esa premisa del versículo 3, vamos a Levítico 23, versículo 4, vamos a las fiestas. Ya leímos el 3, el 4 dice esto. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Fiestas de primavera, la primera de todas es la famosa fiesta de Pascua. La Pascua. Así que si estás tomando notas, ahí pon Pascua. ¿Dónde está escrito el asunto de la Pascua y que hay que celebrarla? En el siguiente verso, el verso 5. En el mes primero, cuando está arrancando el mes, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Números 9:5 muestra el cumplimiento de este día. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí. Porque aunque ellos celebraron y dijeron, empezaron a contar los días, empezaron a contar el tiempo de su libertad, empezó a contar su mes cuando ellos salieron y celebraron la Pascua ahí en Egipto. También cuando estuvieron en el desierto de Sinaí durante los 40 años, ellos celebraban a los 15 días de este primer mes, lo que ahora nosotros conocemos como el mes de Nisan, de tarde a tarde, de 18 horas a 18 horas, por 24 horas, empezaban a celebrar ellos la fiesta de Pascua. Ahora, yo sé que cuando hablamos de Pascua, para nosotros es ese evento que conocemos en la iglesia del Señor como la cena del Señor, que el pan, que el vino, que poner la marca en el dintel. Sí es el inicio de Pascua y sí es la cena, pero hay que entender que Pascua era absolutamente todo el día. Entonces, por más de que la cena se centraba en ciertas horas del día, todo el día figuraba como Pascua. Eso es lo que hicieron los hijos de Israel junto con Moisés. Y el cumplimiento de esto está en ese versículo que acabamos de revisar, Números capítulo 9, verso 5. Ahora, presten atención a cómo lo quiero ilustrar para que esto sea mucho más fuerte. Estamos hablando de un pueblo que lo único que experimentó durante los últimos 400 años fue solo esclavitud. 400 años de esclavitud. O sea, solo piensa esto. Mi tatarabuelo era esclavo. ¿Checas eso? O sea, técnicamente no conocemos la libertad. Libertad es un concepto muy abstracto en nuestra mente porque por años, lo único que hemos vivido es esclavitud. No podemos imaginar un momento en nuestra vida en el que seamos libres. Y en ese momento nos dan una orden que dice, van a tener libertad. ¿Libertad? ¿Qué es eso? Porque desde que nací he sido esclavo. Sí, pero para ese momento de libertad, te voy a resumir medio que absurdamente toda la parte de Éxodo 12, pero así en los próximos 30 segundos. Va a haber un cordero, va a haber panes sin levadura, va a haber hierbas amargas, va a haber sangre, va a haber un dintel, que ese dintel lo tienes que marcar con la sangre del cordero. Va a haber maderos embarrados de sangre y va a haber un cordero. Ya te estás imaginando a qué cosa estoy apuntando con maderos, con sangre y un cordero que muere. Para que el primogénito de esa casa pueda vivir.
para que la muerte, que era lo que correspondía en ese momento, tenga que pasar de alto, pasar por largo, porque ya se había derramado sangre en esa casa y ya no había por qué matar a otra persona ahí, porque ya había habido sangre derramada. Y eso es lo que significa la palabra Pascua, significa pasar por alto. 1500 años después, cuando sucede esto, de ese evento que a ellos les voló la cabeza, porque a partir de ahí el concepto libertad ya podían ellos abrazar. 1500 años después aparece Jesús públicamente y le es presentado a toda una generación con un nombre: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cabe decirse que el cumplimiento profético de específicamente este punto podemos marcarlo en nuestra Biblia en Marcos capítulo 14, el verso 12, donde dice esto: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Recuerda lo que estaba Jesús a punto de experimentar? ¿O Jesús estaba a punto de cumplir? Antes de morir, era la Pascua. Por eso, si hasta aquí no te has enganchado, necesitas entender que la Pascua es todo el día y no solamente es ese evento. Porque aunque Jesús celebró la cena del Señor, era absolutamente todo el día que iban a celebrarlo. Tenemos a revisar conmigo el día del cumplimiento profético de esto. Chequen este cuadro, voy a parar un cuadrito para que más o menos ilustremos. ¿Se acuerdan del día? No tengo que ahondar en la explicación del día hebreo. Yo sé que desde hace una hora te lo sabes de memoria, pero préstame atención en lo siguiente. Al lado izquierdo de tu pantalla hemos puesto preparar la cena. Le está diciendo: maestro, ¿dónde quieres que preparemos la cena? ¿Dónde quieres que celebremos la Pascua? Toma en cuenta que este día es el 14 de Nisan. La pregunta que le están haciendo es el 13 de Nisan. Preparan la cena, ¿de acuerdo? Y comen lo que conocemos tú y yo como la última cena, porque tenían que comerla al principio de la tarde, ¿te acuerdas? Al anochecer. La última cena del día de Pascua, noche y día, eso, se celebra en las primeras 3 horas, de 6 de la tarde, 7, hasta que termine a las 8 de la noche. ¿Qué hacen después de eso? Después de eso, lo que hacen es ir a orar al Getsemaní. Ahí está lo que sucedió con Jesús y le dice a sus discípulos: hey, ¿no pudiste orar conmigo una hora? Claro, la hora número 4. ¿No pudiste orar conmigo una hora, la hora 4? Y se va a orar una segunda vez y dice: ¿no pudiste orar conmigo una hora? Y ya por una tercera vez, que la 6ª hora, ¿no pudiste orar conmigo una hora? ¿Se acuerdan? Tanto fue lo que él oró que derramó sangre. Si sumamos las horas, ahí estamos a medianoche. Estudiosos coinciden de que a medianoche, ahora sí, a medianoche es cuando viene Judas y llevan en arresto a Jesús. Apenas arrestan a Jesús, según lo que dice la Biblia que sucedió a medianoche, hasta las 6 de la mañana, lo que pasa es que lo llevan a la casa de Anás y también lo llevan a la casa de Caifás, según Juan capítulo 18, versículo 13, y también Mateo capítulo 26, verso 57. Allí en la casa de Caifás, que en realidad era la casa de su suegro, la historia dice que ahí se reunió el Sanedrín, y el Sanedrín lo juzgó y lo amedrentó. Entonces fueron juzgados totalmente por el pueblo de Israel. Pero dice que Jesús le dijo una cosa fundamental a Pedro. A Pedro dijo: y por si acaso, Pedro, tú me vas a negar 3 veces, y le pone la cláusula: antes de que cante el gallo. ¿A qué hora crees que cante el gallo? ¡Pum! A la famosa hora del canto del gallo. Cuando Pedro lo niega, en esa hora, exactamente a las 3 de la mañana, cuando él estaba siendo amedrentado. Ahí está la negada de Pedro. Pero hasta las 6 de la tarde, según Lucas capítulo 12, él está siendo agredido por el Sanedrín, y cuando empieza la mañana del día de Pascua, hasta ahí termina la noche, empieza la mañana, él es llevado delante de Pilatos
según Mateo capítulo 27, y luego es llevado delante de Herodes en Lucas capítulo 23, y luego es llevado otra vez donde Pilato, y ahí es donde le ponen la corona de espinas y todo ese tipo de cosas que tú sabes, y lo azotan, todo eso. Pero checa, según la escritura, eso solamente pasó en las primeras 2 horas y media, porque en esa hora, según la escritura, a las 9 de la mañana, o de la hora tercera, Jesús es crucificado. Yo sé que has debido ver en algún momento, no sé, alguna película o algo por el estilo, pero ojo, Jesús está siendo crucificado a las 6, 7, a las 8 de la mañana, a las 8 y media, antes de las 9. Muchos de nosotros recién nos estamos levantando a las 9. A esa hora Jesús ya estaba crucificado, así de cajón. La Biblia dice que entre la hora sexta y la hora novena, vamos a delimitar esto en 3 horas, que podría entrar también la hora novena, pero solamente por formas ilustrativas. Entre la hora sexta y la hora novena del día de Pascua, la Biblia dice que se cubrió de tinieblas la tierra. Esto es desde principio de las 11 de la mañana hasta exactamente las 2 de la tarde. Si tomamos en cuenta la hora novena más, entonces sería también las 2 de la tarde completo. Pero algo sí estamos seguros, porque la Biblia sí lo dice, es que a la hora novena Jesús muere. La hora novena es exactamente las 2 de la tarde del día de Pascua. Coincide perfectamente con lo que en el día hebreo se llama la caída de la tarde. Ahora, esto lo vamos a ver en la siguiente fiesta, pero al terminar la fiesta de Pascua, tiene que comenzar una segunda fiesta. Y esta fiesta tenía que comenzar con un feriado. Por eso es que existe un hombre que se preocupa tanto por enterrar a Jesús, porque dice, hey, necesito enterrarlo y solamente me quedan 3 horas para hacer todo lo que tengo que hacer. Tengo 3 horas para sepultar a Jesús, pero permítame bajarlo, porque a las 6 de la tarde comienza otro día. A mí me impacta el entender de esta manera la Pascua y todo lo que ha sucedido con Jesucristo, porque había una orden, y esta orden se refleja de una forma clave, porque el asunto de que Jesucristo es nuestra Pascua no está diciendo de que Jesucristo es nuestro pan y nuestro vino. Está diciendo que todo el sacrificio se llevó a cabo en ese día que para ellos debería ser un día feriado. Jesucristo fue sacrificado como se tenía que sacrificar un cordero. Siguiente, ¿saben cómo se tenía que sacrificar? De tarde a tarde. Y de tarde a tarde empezó el sacrificio de Cristo por nosotros. Esa es la muestra profética del primera de estas fiestas. Es más, la Biblia dice de esta manera de que Jesús es nuestra Pascua. Juan capítulo 5, verso 46 dice así: si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. ¿Qué escribió él? La primera voz que él escribió es: hey, alisten un cordero, vamos a sacrificarlo, pinten las maderas y vamos a recordar esto. Si escuchan a Moisés, entonces si escuchan a Moisés van a escuchar plenamente lo que yo tengo que hacer. ¿Qué voy a hacer? Morir el día de Pascua. Primera de Corintios capítulo 5 verso 7 dice así: límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Sí, perfecto, celebremos esta fiesta, pero no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Recordemos esta fiesta y así que vivamos esta fiesta, pero como con el verdadero simbolismo que representa Jesucristo sacrificado en la cruz todo ese día, todo lo que ha sufrido. Ya no con nuestra vieja levadura, no con nuestro viejo pecado, porque todo el pecado se fue con Él. Miren, aquí empieza el conteo. Si Cristo ha llegado a nuestra vida, porque ahí empieza el conteo, ahí es donde todo arranca en la Pascua. Para ellos será el inicio de sus años. Si Cristo ha llegado a nuestra vida, allí debería empezar nuestro conteo. La muerte del Cordero y nuestra relación con Él, nuestra Pascua, debería cambiar nuestro calendario. Debería cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de comportarnos. Por eso es que llega Jesucristo a nuestra vida y contamos: desde el día que me convertí, ha pasado esto. Porque no una persona que ha encontrado a Cristo, mis hermanos, tiene que empezar a contar su vida de nuevo.
ya no somos los mismos. Es que tengamos que entender esto. No era un primogénito muriendo ese día de Pascua. Era el primogénito de Dios muriendo para que nosotros vivamos. ¿Checas? Eso es Pascua. Entonces, cuando hablamos de Pascua y su panorama profético, estamos hablando de algo que Dios ya dijo que iba a suceder. Jesucristo siendo sacrificado en la cruz por nosotros. Yo les dije que inmediatamente pasaba la Pascua, comenzaba otra fiesta. Esta fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. Levítico 23:6. Ya te dije, cuando veas las tres rayitas de colores, a las rayitas de colores a la derecha, es porque estamos leyendo el verso clave. Dice así el verso 6. ¿Recuerdas que el 14 se celebra la Pascua? Perfecto. 6 dice así: a los 15 días de este mes, o sea, el día siguiente de Pascua, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, o lo que se llama Sabbat, o lo que se llama día de reposo. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días, ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Ok, lo revisaremos un poquito con un cuadrito. Los cuadritos siempre ayudan. Dios bendiga los cuadritos. Aquí está el mes de Nisan. ¿De acuerdo? Arranca el mes de Nisan. El primero, la parte negra es noche, la parte día es blanca. El 14 se celebra la Pascua. Se hace la cena del Señor y por todo el día Jesucristo padece y muere. La sepultura se hace justo antes de la transición del mes 15. Por eso está ahí un punto rojo donde dice sepultura, el 15. Arranca ese día que desde ya era reposo por orden, porque reposo tenía que ser el primer día de la fiesta de panes y el último día de la fiesta de panes. Es el día 21. Pero eso no quitaba que tenía que haber reposo tras reposo tras reposo cada 7 días. Tomen en cuenta que los días de reposo eran feriados, pero el reposo era que cada 7 días debían detenerse. Por eso es que aparece el número 3, el número 10, el número 17, el número 24 como reposo, porque era como para ellos el sábado. Así de sencillo. Éxodo, capítulo 12, verso 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 era la Pascua, del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Tú ya sabes en qué momento empieza, en qué momento tarde, porque ya te sabes de memoria cómo arranca y se mueve un día hebreo. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. ¿Saben? Hay una característica muy sencilla de tener, una característica muy fácil de comprender del pan sin levadura. El pan sin levadura se endurece rápido. Muy pocas veces mi esposa, la pastora Laura, ha tenido la oportunidad de preparar el pan sin levadura para la cena del Señor, pero nunca me olvidaré de la primera vez que tuvimos que hacer el pan sin levadura aquí en la congregación. Lo hicimos y dijimos, ya para mañana va a estar bien. Al día siguiente ese pan era incomible. Tratábamos de mascarlo y no podíamos porque era súper duro. Lo habíamos hecho con demasiada anticipación. El pan sin levadura se endurece rápido. Ahora, solamente permítanme ilustrarlo de la siguiente manera. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 24, que Jesús lo que hizo fue partir el pan. Y dio comer a eso y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Porque tenemos de comprender que este pan sin levadura, esta fiesta cuando se comenzaba, así como la fiesta
de Pascua durante todo el día tenía que comenzar con Jesucristo estableciendo algo, el pan, el vino y ese tipo de cosas. Ese pan duro Jesús lo estaba partiendo y dando a los discípulos, entregando a los discípulos. Tenemos que comprender que ese pan representa que Jesús estaba siendo sepultado. Al igual que durante toda la Pascua, Él arrancó la Pascua diciendo: este es mi cuerpo, esto es mi sangre, y aquí está el proceso de cómo va a funcionar. Aquí está comenzando con: apenas empiece o termine la tarde del 14, apenas empiece el día del 15, el pan va a estar duro. El pan sin levadura lo tienen que comer. Jesucristo, la sepultura de Jesucristo, ese pan que no tiene el pecado, representa esta fiesta. Jesús, ese pan del cielo sin levadura, y que se lleva todo el pecado. Checa, porque en ese momento, cuando Jesús está siendo sepultado, no hay pecado en el mundo. Eso hay que entender, no hay pecado en el mundo. Todo el pecado del mundo cayó sobre Él. Por esos minutos, el pecado no existe en todo el mundo. Y cuando Él es enterrado, el pecado de todo el mundo está ahí, encerrado con Él. Esta fiesta representa eso. Representa la sepultura de Jesús. Va a cobrar más sentido en la siguiente fiesta. Porque la siguiente fiesta, que se llama la fiesta de las primicias, plasmada en el verso 9, Levítico 23:9, dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado, esto es importantísimo, cuando hayáis entrado en la tierra que os doy. O sea, esta fiesta no la podían celebrar en el desierto, era para cuando entren. Y cuando siguen su mies, van a traer al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El verso 11 dice así: y el sacerdote mecerá la gavilla de Jehová para que seáis aceptos. Esto es importante. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Pregunta de examen: ¿qué se llamaba el día siguiente del día de reposo? Domingo. Porque el día de reposo era Sabbat, era sábado. En otras palabras, el primer domingo del día de reposo que tengan durante esa fiesta, ese día me van a entregar una primicia, pero cuando ya estén en la tierra prometida. Ok, déjenme ilustrárselo con lo siguiente cuadrito. Ellos ese año tenían esos días. El 15 había comenzado, ahí estaba la sepultura, y ellos tenían un reposo en el 17. Y el 18 deberían entregar la fiesta de las primicias. Si la Pascua es la muerte de Cristo, los panes sin levadura es la sepultura de Cristo, las primicias es la resurrección de Cristo. Es más, 1 Corintios capítulo 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por la muerte la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todo, y eso es importante, en Cristo todos serán vivificados. ¿Te acuerdas que le decía, cuando entren en la tierra prometida, les está dando la promesa futura? Para hacer eso tenías que tener fe. Cuando lleguen a la tierra prometida, fe en el futuro. Aquí es lo mismo. A la iglesia le dice, así como Jesucristo fue primicia, todos ustedes, iglesia, todos serán vivificados. Está hablando de futuro. Para ser vivificados hay que tener fe en ese futuro. El verso 23, en esa misma diapositiva, el verso 23 de 1 Corintios dice así: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La primicia de la resurrección. Hay una diferencia grande, abismal, entre resucitar y revivir. Un buen médico puede revivir a una persona, puede volverla a traer a la vida. Pero la resurrección conlleva volver a la vida con un cuerpo que no se corrompe.
Jesús trajo a la vida a muchas personas, las revivió, pero resucitar solamente Él hasta el momento, porque Él ha resucitado, su cuerpo ha sido transformado. Ahora, estaba marcada de que la resurrección de Jesús debía realizarse en 3 días. Mateo capítulo 12, versículo 40 dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Ahora sí, siguiente el cuadrito. ¿Recuerdas ese cuadrito que hemos revisado? 3 días y 3 noches. ¿Te acuerdas que Él murió en el 14? Lo sepultan al principio del 15 o al final del 14, en realidad lo sepultan para que empiece el conteo. 3 días y 3 noches. 3 noches, la noche del 15, la noche del 16 y la noche del 17. Y 3 días, el día del 15, el día del 16 y el día del 17. Por ende, Jesucristo tiene que resucitar el 18. Y yo te dije que, y ya lo hemos leído, que la resurrección de Jesús es un domingo. ¿Cómo podía ser un domingo? Perfectamente es fácil, porque el 17 era un día de reposo asignado, que era el 7º día. 6 días trabajarás y el 7º descansarás. No era un día de reposo feriado. El día feriado era el 15 y el 21 y el 14 eran feriados. El 17 no era feriado, el 17 era un paro de actividades nada más. Pero el primer día del domingo resucita. Por ende, se llega a la conclusión de que el día que muere Jesús es un miércoles 14. Es una mentira del diablo lo que los católicos dicen que es el Viernes Santo porque muere Cristo. Que no, Jesús no murió el viernes. Simplemente hay que entender un poco cómo funcionan los días de Israel para darse cuenta de que Él tenía que estar 3 días, 3 noches en la tumba. Y de viernes a domingo es imposible poder tener 3 días. Por eso es que Jesucristo murió un día miércoles, mis hermanos. Porque la Pascua era un miércoles y así es como se tienen que contar las fiestas. Ahora, no quiero plantarme en esto. ¿Cómo tenías que celebrar esta fiesta? Poniendo en claro este punto de que la Pascua es la muerte de Cristo. Los panes sin levadura es la sepultura de Jesucristo. Las primicias, la fiesta de la primicia es la resurrección de Cristo. ¿Cómo se tenía que celebrar? Permítame leerlo, pasarlo rápido. Levítico 23, verso... ¿Dónde me quedé? En el verso 12, en adelante. El día que ofrezcan la gavilla, ofrecerán un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. ¿Te suena a Jesús? Sin defecto a Dios, un cordero. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida de Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cual parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitan. Para los apuntes: Pascua, muerte de Jesús; los panes sin levadura, la sepultura de Jesús; las primicias, la resurrección de Jesús. Por ende es algo medio... Perdónenme, pero es algo medio absurdo, ¿no? Que prediquemos en las congregaciones: hey, tenemos que celebrar la fiesta de las primicias, así que trae tu primicia. Así como que, ¿es en serio? Creo que más es un lenguaje de querer sacar más dinero a la gente y querer tener aguinaldos a principio de año. Porque para empezar, cuando se celebra la fiesta de las primicias, no es a principio de año. ¿Chequen? Y la primicia es la resurrección de Jesucristo. Vamos a celebrar el pan sin levadura. No, es la sepultura de Jesucristo. Eso es lo que representa. Dios no nos manda a celebrar la Pascua como tal, porque la Pascua es la muerte de Jesucristo. ¿Me hago entender? Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que comprender es que no debemos distorsionar la Escritura, porque estas fiestas es la historia de la humanidad. Ahora, aquí hay un cuadro para poder revisar un poquito esto. Hay una fiesta, un pequeño espacio. Hay un espacio pequeño entre la tercera fiesta, porque si te diste cuenta todas son rápidas. La Pascua, inmediatamente después los panes sin levadura, inmediatamente después, incluso a la mitad, donde te pilla el día de reposo, las primicias. O sea, un día intenso, esa semana ser hebreo. Hay un espacio para engancharse a la cuarta fiesta, la fiesta de las semanas, que también se conoce como la fiesta de Pentecostés. El registro, Levítico 23, verso 15. Y van a contar, aquí les dice la orden de poder contar otra vez. Contaréis
desde el día que sigue el día de reposo, desde el día que ofrecen la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Ok, la orden aquí es, empiecen a contar desde el día de reposo y desde el día que ofrecen la ofrenda de la primicia. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Este está fácil de comprenderlo porque 7 semanas, bueno, ahorita lo revisamos eso. 50 días. Entonces van a ofrecer el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traerán 2 panes, esto es importante. Van a traer 2 panes para ofrenda mecida que van a ser de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. El primero eran sin levadura, estos son con levadura, como primicias para Jehová. Esta era una segunda peregrinación, porque llega que tenía que haber hartísimos días en los que había que hacer un espacio para esto. Celebrábamos las primeras fiestas, no sé dónde irme a este lado, las primeras fiestas, y estas fiestas se celebraban muy rápido, y aquí había un pequeño espacio en el que podíamos regresar a nuestros pueblos, podíamos regresar a nuestras ciudades, pero teníamos que regresar después de 50 días de haber entregado esa ofrenda para celebrar esta fiesta. Tal vez te aparece un cuadrito en el que vamos a resumir que 7 semanas son 49 días. Al día siguiente son 50 semanas. Por ejemplo, esta es la parte de Shabua, que alguna vez hemos hablado en las 70 semanas de Daniel, que Shabua es grupo de 7. Posteriormente se le puso un nombre a esto. Helenizando esto se lo llamó Pentecostés, que significa 50 días. Es una palabra en griego que significa básicamente 50. ¿50 de qué? 50 después de la Pascua para los judíos. Solamente mira este calendario. Si revisamos desde el 1 de Nisan, ahí está el feriado. El 3 no era feriado, era reposo. El 10, después de esos 7 días, era reposo. El 14 es Pascua. El 15 reposo. El 17 sábado. El 18 resurrección, domingo. 19, 20 y 21 seguía la fiesta. El 22 ya nos volvíamos todos a nuestra casa. Pero nosotros deberíamos contar desde el día 18, que es la entrega de las primicias, 50 días. La Biblia dice que Jesucristo estuvo en medio nuestro por un tiempo, y aquí voy a empezar a hablar acerca del cumplimiento profético de esta fiesta. Jesús resucita, ahí en el cuadro celeste, el 18, pasa 40 días con sus discípulos. Contando los cuadraditos, 40 días, cae el 28. ¿Por qué no podía tener 41 días? Porque el 29, si vas contando 7, 7, 7, 7, 7, el 29 cae día de reposo. Entonces, por ende, ellos no podían estar haciendo ese tipo de cosas en día de reposo. Cuando Jesús se va después de 40 días, les da una promesa. Y esa promesa es, hey, aguanten un poquito, porque en unos días más van a ser bautizados. ¿Dónde está esto? En Hechos capítulo 1, verso 3. Aquí también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Claro, porque le dice, hey, vuelvan a Jerusalén, ya es tiempo de celebrar la fiesta, no se vayan de ahí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días quedaban? 10. En 10 días les viene con todo. Ellos esperaban 10 días más en Jerusalén y se cumplían los 50 días. Y la Biblia dice que en Hechos capítulo 2 que habían 120 personas reunidas en una habitación esperando. Hechos 2, 1 al 4 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, ese día de las semanas, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino el Cordero, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablaran. Por ende, la fiesta de
Pentecostés, la fiesta de las semanas, es la fiesta cuando comenzó la iglesia. ¿Te acuerdas de los 2 panes con levadura? ¿Te acuerdas? Decía, ese día los 2 panes con levadura van a ser míos. ¿Qué es la levadura? La levadura siempre los estudiosos lo han tipificado como el pecado. Es eso, es pecado, es corrupción. Ahora, si tú hablas con un hebreo que no ve las fiestas de esta manera, ellos recuerdan y dicen que esta fiesta es la conmemoración de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ellos contaban desde la Pascua 50 días, porque ellos no tenían hasta ese momento la fiesta de la primicia, ¿no es verdad? No habían llegado a la tierra prometida. Entonces contaban los 50 días y decían, desde que salimos de Egipto, 50 días después, Dios nos entregó en el Sinaí las 2 tablas de la ley. Por eso para nosotros los hebreos, los 2 panes son las tablas de la ley. Pero no pueden ser las tablas de la ley, porque son panes con levadura. La levadura es pecado, es corrupción. La ley no tiene corrupción. La Biblia dice que la ley es santa. Entonces, ¿qué son estos panes? Estos panes con levadura tienen que ser indefectiblemente 2 pueblos que tienen pecado, pero que son ofrecidos a Dios. ¿Recuerdas quién es la primicia? Jesucristo, muy bien. La primicia es la resurrección de Jesucristo. Y la primicia en la fiesta era trigo. La materia prima para hacer estos 2 panes era trigo. El fruto del trigo, pero con levadura. El fruto de la primicia, pero con pecado. ¿Y por qué 2 pueblos? Sencillo. Porque es el pueblo hebreo y nosotros el pueblo gentil que es ofrecido a Dios. Porque el Pentecostés es el inicio de la iglesia de Jesucristo. Y todos cabemos ahí. Porque la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 verso 10 que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, porque todos hemos pecado. ¿Qué tenía que suceder? Para los judíos esa era la ley, ¿no es verdad? Las 2 tablas de la ley. La promesa de todos los profetas es que cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu Santo haga morada en nosotros, lo que va a hacer el Espíritu Santo es tomar la ley de Dios y plasmarla en nuestros corazones. Jeremías capítulo 31, verso 33 dice esto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente. No le está diciendo vas a poner otra vez las 2 tablas. En su mente y la van a escribir en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermanos, estaba profetizado que el Espíritu Santo haría esas mismas tablas de piedra entregadas en el Sinaí, estaría escrito en nuestros corazones. No solamente queda ahí, porque Ezequiel en el capítulo 36, el verso 26 al 27 dice así: les voy a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo sobre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os haré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Y voy a hacer esto, voy a poner dentro de ustedes mi espíritu, para que mis estatutos caminen junto con ustedes, caminen en ellos, y para que guarden todos los preceptos y los pongan. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Y cuándo pasó esto? El día de la fiesta de las semanas, el inicio del cumplimiento de la promesa de un nuevo pacto con el linaje de Israel. Y ahí puedes revisar Efesios capítulo 2, verso 11, Efesios capítulo 3, verso 4, estoy hablando de memoria, espero no equivocarme, Gálatas capítulo 6, verso 16, Colosenses capítulo 1 verso 25 al 27, Romanos capítulo 16 verso 25, Mateo 1 24, Lucas 1 31, Lucas 2 11. Esto no está en las diapositivas, qué bueno que viniste al seminario. Lucas capítulo 2 verso 21. Hay tantas cosas que nos dijo que iban a suceder en el nuevo pacto. ¿Cuándo sucede esto? Pues sucede en Pentecostés, en la fiesta de las semanas. Y esto también ya se cumplió. La historia de la humanidad
plasmada, la historia de la salvación, la historia del reino, plasmada en las fiestas de Israel. Ahora, dato friki, dato curioso, ¿cómo se celebraba esta fiesta? De una manera muy interesante. Levítico 23:18. Ofrecerán con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová por su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Checa el 21. Interesantísimo. Y convocaréis en ese mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habiten en vuestras generaciones. Cuando segara en la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás su siega para el pobre, y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Dato friki: cuando sucedía eso, lo que hacían en el pueblo los judíos era leer un libro específico, el libro de Ruth. Ellos tenían una orden, la orden: cuando se celebre esta fiesta, cuando cieguen esto, no van a cegar su tierra, no van a alzar hasta el último rincón de ella, ni espigas de su siega para el pobre y para el extranjero lo van a dejar. ¿Te acuerdas qué pasaba en el libro de Ruth? Ahí estaba Ruth y Noemí, y ¿qué decía él? ¿Qué decía vos? Dejen, para que recoja. ¿Y de qué trata el libro de Ruth? Una mujer gentil redimida por un judío. Y no cualquier judío, un pariente redentor. ¿Quieres que se lo ponga en palabras más domingueras? ¿Por qué estoy predicando? Es estudio bíblico. Pero es la iglesia, un grupo de gentiles redimidos por el Mesías judío. ¿Cuándo? En Pentecostés. Hermanos, esto se ha cumplido. El 100% de las fiestas de la primavera se ha cumplido. La Pascua, la muerte de Jesucristo. Los panes sin levadura, la sepultura de Jesucristo. La fiesta de las primicias, la resurrección, la primicia de la resurrección. Así, milimétricamente puesto. Ahí no hay donde perderse. Milimétricamente plasmado en la historia. 50 días después, la fiesta de las semanas, el nacimiento de la iglesia. ¿Ok?